Amén. Abra su Biblia. Estamos en las parábolas del Señor Jesús en Mateo capítulo 13. Si recuerdan, hemos estado meditando en las parábolas y cómo Jesús utiliza estas parábolas para expresar ciertas virtudes del reino de Dios. Recordemos que una virtud es algo especial y bueno que tiene una persona o una cosa. Entonces, hablando del reino de Dios, hablando de la manifestación del poder de Dios en el Evangelio, Jesús expresa a través de estas tipo historias, tipo cuentos, por así decirlo, que el hecho de que haya cuentos o fábulas no significa que no exprese verdades, ¿verdad? Usted ha escuchado fábulas y en las fábulas usted encuentra verdades morales, principios morales, ¿no? Muy importantes. Y entonces debemos centrarnos en la verdad que expresa Jesús o que trata de impartir. Y cuando hablamos de impartir es de darles, de dar a conocer a sus discípulos. Y en las parábolas que estamos hoy, que comúnmente Mateo va a agrupar en dos, por ejemplo, en días pasados, en domingos pasados que estuvimos viendo Mateo 13, vimos la agrupación de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura. Si recuerdan la semana pasada, ahora vamos a ver, aunque cada una de ellas, hablando de la semilla, de las parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio, expresan cierto aspecto del reino. Y aunque utiliza distintos elementos, ¿verdad? Nos van a impartir algo muy importante de acuerdo a la necesidad que tenemos de poner empeño en las cosas de Dios. Creo que uno de los mayores mensajes que ofrecen estas dos parábolas es cuán importante es que seamos diligentes, obedientes, dedicados en las cosas de Dios. Que dejemos de poner excusas, que dejemos de esperar a que las cosas sean cómodas para buscar a Dios. Y que todo eso implica la entrega de nuestra vida. Usted no se va a dedicar en cuerpo y alma a algo, fíjese la expresión, en cuerpo y alma. ¿Ha escuchado eso? Es que esa persona, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que le gusta mucho su trabajo, no solamente por lo que le pagan, sino porque le gusta demasiado trabajo. Se entrega en cuerpo y alma a su trabajo. ¿Qué significa eso? Que la hora que le hablen, en el momento que se requiera, que los recursos que sean necesarios, los pone a disposición de su trabajo. ¿No? ¿No conoce personas así? Se desviven por el trabajo. Entrega de cuerpo y alma, eso implica una entrega del ser. Y a todo eso en la Biblia se le llama el corazón. ¿Qué significa cuando dice: dame, oh hijo mío, tu corazón? Dame todo lo que eres. Todo lo que eres. La esencia misma de tu ser. Y entonces estas dos parábolas, que es la del tesoro escondido y de la perla de gran precio, expresan la entrega del ser que es necesaria para recibir el reino. Fíjense que debemos preguntarnos entonces qué quiere enseñar Jesús ahora con estas parábolas. ¿Hacia dónde? Es decir, ¿hacia dónde quiere dirigir la atención de sus discípulos? Créame que cuando queremos dar una enseñanza, tenemos un propósito. Hay un propósito, hay un porqué. Se expresa Jesús de esa manera. Hay un porqué utiliza esos elementos. Ya hemos mencionado, hermanos, anteriormente que el significado de las parábolas está velado para la multitud. Vamos a Mateo capítulo 13, los primeros versículos, el verso 13 y 14. Jesús les dice, hablando del propósito de las parábolas,
De manera, por esto les hablo por parábolas, habla Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces hablamos inicialmente, cuando nos adentramos en el capítulo 13, que Jesús, ¿verdad?, utiliza las parábolas para dar a entender que el significado de ellas está velado para la multitud. No todos al ver perciben, y no todos al escuchar entienden. Y por eso dice, para que se cumpla la palabra dada por la profecía del profeta Isaías. Pero a los discípulos, en el caso de los discípulos, los que están con él, Marcos capítulo 3, verso 14, dice que cuando Jesús llama a sus 12, dice, los llama para que estuvieran con él primero. ¿Qué es estar con Jesús? ¿Qué es estar con Jesús? ¿Tener una membresía? ¿Ser miembro en plena comunión? ¿Asistir los domingos? ¿Leer la Biblia? ¿Orar? ¿Eso es estar con Jesús? Todas esas cosas son expresiones, a veces, religiosas, pero no necesariamente significan estar con Jesús. Recordemos que los fariseos leían la Biblia, no solamente la leían, la entendían, la interpretaban. Y Jesús les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren entender, no quieren recibirme, no me aceptan a mí. Así es que ¿de qué les sirve? Entonces, estar con Jesús es tener comunión con Él. Tener comunión con otra persona, para tener comunión con una persona hay que estar de acuerdo, ¿no? No puede usted estar en comunión con otra persona si no está de acuerdo. No dice la Biblia, andarán dos juntos, sino ¿qué? ¿Sí se acuerdan que dice eso? ¿Sí dice la Biblia o no dice eso? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, lo implicamos en el matrimonio. ¿Por qué los matrimonios se diluyen, se deshacen, se divorcia la gente tan fácil? ¿Por qué al mes? De repente, ¿verdad? Ahorita ya es muy común que ahorita ya ni siquiera necesitas avisarle al otro que te quieres divorciar. Ya las nuevas leyes dicen que tú nada más puedes ir al registro civil y decir, me quiero divorciar de este. Pero ¿por qué ahora por qué la gente se divorcia? Porque no hay un acuerdo. Y hay razones, ahora sí que hay motivos por los cuales la gente se divorcia. No digo que siempre que el divorcio es pecado totalmente. Hay motivos por los cuales la gente se divorcia. Ustedes no conocen a Sol como yo conozco a Sol, ¿o sí? Porque tenemos intimidad, nos conocemos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Sabemos nuestras virtudes, nuestros defectos. Entonces, hablando también de la comunión o el que Jesús hacía una diferencia entre la multitud y los discípulos. La multitud escuchaba las parábolas, pero tal vez a lo mejor entendía una parte, a lo mejor comprendía una cosa, pero no entendía la profundidad del... Su pareja necesita preguntarle, a ver, esa comunicación, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Pero hay cosas en las cuales usted no le va a preguntar, usted sabe qué le pasa. ¿A poco no? Los maridos, ¿verdad? Cuando está enojada la hermana, ya sabes. ¿A poco no saben, hermanos? Las hermanas, cuando está enojado el marido, ya saben, ¿o a poco no saben? Pero hay cosas que tienen que expresar de su corazón, ¿verdad? También. El hecho de que hay unas que ya saben, hay otras más profundas. Hay cosas que no se sabe inmediatamente. Y los discípulos, hay algunas parábolas que Jesús les tiene que revelar. Y hay otras que no les revela. La parábola, por ejemplo, del sembrador, a Jesús le preguntaron, explícanos la parábola. ¿Qué significa eso? Cuando les hablo del trigo y la cizaña también, explícanos la parábola. ¿Qué significa eso? Y Jesús les explica. Pero en las parábolas, como
el semilla de mostaza, la levadura, la perla de gran precio, el tesoro escondido, Jesús no los explica. Tal parece que ellos entienden. Tal parece que ellos comprenden. Y el capítulo 13, vamos a repasar poquito lo que hemos dicho, porque si no nos perdemos de por qué Jesús habla así, por qué les expresa así. Capítulo 13, verso 14 y 16 al 16, dice: de manera que se cumple en ellos la parábola de Isaías, la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Los que ven y no perciben, los que oyen y no entienden, dice Jesús de ellos que son un pueblo que no entienden al oír, que ven y no perciben, porque su corazón se ha engrosado. ¿Sí me explico? O sea, Jesús está hablando. Él les dijo que hay parábolas que ellos le dicen: ¿qué significa esto? Pero en las otras ellos entendieron. Ellos comprendieron el sentido de las parábolas. Ellos comprendieron que Jesús les quería comunicar, que Jesús les quería llamar la atención. Pero los que no, han engrosado su corazón, y entonces oyen pesadamente y cierran sus ojos. Y entonces, por lo tanto, si hablamos de que el discipulado es comunión, es intimidad, no hay comunión con Jesús y por lo tanto no hay conversión. A veces podemos llegar a ser parte de la multitud, que escucha pesadamente, que ve pero no percibe. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. ¿Y cuál es el cambio que Dios espera obrar en nosotros? ¿Cómo distingue usted a un cristiano de otro en la calle? No lo puede distinguir. Tienen 2 pies, 2 manos, 2 ojos, una boca. Y lo ve caminando y dice: ¡ay, va un cristiano! Pero cuando hay momentos en los que se requiere la expresión de lo que hay en el interior del corazón, la actitud demuestra cuando una persona es cristiana y una persona no es cristiana. Si hablamos de Jesús, Jesús tenía el Espíritu Santo y por lo tanto el carácter de Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero si usted, por ejemplo, ve a una persona que es tratada injustamente y no tiene el Espíritu Santo, ¿va a ser manso y humilde? Justicia. Va a defenderse por todos los medios y hasta buscar palancas para tener lo que quiere. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de Cristo, su actitud es distinta. Esto, vayamos a la primer parábola, que es la parábola de el tesoro escondido. El verso número 44 del capítulo 13 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo voy a repetir. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay una semejanza, por eso dice: el reino de los cielos es semejante, no a un tesoro, sino a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Es el todo, la semejanza. No es solamente con el tesoro, sino el todo de la expresión de Jesús, el todo de la narrativa de Jesús. Ahora, quiero hablarles del contexto
sobre encontrar tesoros en campos. En la antigüedad, hermanos, si una persona encontraba un tesoro, es decir, por ejemplo, un trabajador anda en un campo de su patrón, anda segando y casualmente se encuentra el tesoro, la antigüedad decía, las reglas y las leyes de la antigüedad decían que el tesoro le pertenecía al dueño del campo, es decir, al patrón. Así es que no era legal que una persona se encontrara, ¿verdad?, ese tesoro y me lo voy a llevar, es mío. No, es del patrón, porque el campo es del patrón. Ahora, si el tesoro era encontrado por alguien que no era siervo, que no era un trabajador, una persona que ocasionalmente caminando por ahí se encuentra un tesoro, entonces le pertenecía al dueño propiamente del campo, propiamente al dueño del campo. Si el otro que lo encontraba, el siervo lo encontraba, primeramente, el primer ejemplo, si el siervo que encontraba el tesoro le pertenecía al patrón porque era trabajador del patrón, era trabajador del patrón. Pero si el campo tenía dueño, entonces el tesoro le pertenecía al dueño. Ahora, hermanos, el encontrar o el descubrir un tesoro era muy difícil en los tiempos de la antigüedad. Ciertamente en Palestina, si usted se pone a estudiar un poquito la historia de Palestina, continuamente era saqueada, continuamente llegaban a conquistarlos. Primero llegaron los asirios, luego llegaron los babilonios, después los griegos y por último los romanos. Tan así que en el año 70, cuando hubo una rebelión de los judíos contra los romanos, destruyeron el templo. Y es ahí donde se cumple, ¿verdad?, la profecía del Señor Jesucristo. He aquí que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Y cuando saquearon el templo se llevaron todas las riquezas que tenía el templo. Entonces continuamente Palestina era saqueada, hermanos. Sí tenía la gente la costumbre de esconder tesoros en sus campos, pero estaba esa regla, ¿no? La regla era de que si el campo tenía dueño, era del dueño ese tesoro. Si un trabajador lo encontraba, por estar trabajando para el patrón, le pertenecía al patrón. Así es que era muy difícil poder encontrarse un campo en el cual no hubiera un dueño propiamente o no estuviera yo trabajando para alguien. ¿Me explico? Así es que hacía muy poco común el descubrimiento. Era casi imposible, era prácticamente imposible encontrar un tesoro escondido. Ahora que fuimos en días pasados al inicio de año, fuimos a Santa Gertrudis con los pastores. Creo que fue el día 5, 6, por ahí, 7. Hablaban de tesoros de la revolución, según, que por allá han encontrado tesoros de la revolución. Hay indicadores, ¿no?, de los tesoros de la revolución. ¿Sí sabe cuáles son? Físicos. Anteriormente, ¿verdad?, la gente creía que había apariciones que daban a entender que ahí estaba un tesoro. Después se supo, ¿verdad?, ya con el paso de los años, la ciencia, se sabe que son los gases que expiden los metales guardados durante mucho tiempo. Entonces, es semejante a una luz, a una silueta ahí medio rara, son gases. Y por lo tanto, si usted vio historias, ¿verdad?, de tiempos de antes, del siglo pasado, o si usted vio películas del siglo pasado, a veces que había ese buscar un tesoro y encontrarlo, la persona tenía que ponerse algún tipo de protección en las vías respiratorias, porque hasta podía morir. Yo me acuerdo cuando era niño, no me acuerdo qué novelas, y La Dueña o no sé cuál, que había un tal Macario
que se encuentra un tesoro y trae un paliacate. Y es lo que me acuerdo de ese evento, de eventos similares. En películas están bien, pero ahorita exactamente no me acuerdo. Los que vieron esa novela se van a acordar. Pero eso hizo y se puso malo el tal Macario, creo, porque le agarraron los gases. Aquí no nos dice que hubiera algún indicativo que ellos dijeran, bueno, vio una silueta, vio una aparición, vio una señal, algo que le indicara que ahí estaba el tesoro. Simplemente dice que casualmente lo encontró. Así es que Jesús utiliza esta imagen muy extravagante, hermanos. Era muy imposible que una persona se encontrara un tesoro escondido. Era muy, muy difícil, era imposible. Y utiliza esta imagen para dar a entender el valor del reino de Dios. Y yo me pongo a pensar, ¿qué haría usted si se sacara la lotería pero no pagó el boleto? ¿Qué haría? Que comprara usted un boleto de la lotería y dijera, ¿qué haría? Buscaría por todos los medios, ¿no? ¿Pediría prestado? ¡Oh! Hasta con el 100% de intereses. Si los cachitos, no sé cuánto valen yo los enteros. Cuando en ocasiones he ido acá al banco de Banamex, está un señor ahí vendiendo, acá en Monclova, en el Pape. Y me dice, hoy es su día de suerte. No, yo nunca me saco nada, y menos porque nunca compro. Decía una persona, es que nunca me saco la lotería. ¿Y compras boletos? Pues no, nunca te la vas a sacar, ¿verdad? Pero imagínese que usted se sacara la lotería, pero no pagó el boleto. No buscaría por todos los medios, no daría la mitad del premio con tal de que le dijeran, ¿es válido? La cosa es que el boleto no pagado, ¿qué dicen? No participa. También, bueno, lo podemos ver en las rifas aquí, ¿verdad? Así, cuando a veces nos venden las rifas, decimos, no me saco nada, y luego, y si hoy es mi día de suerte, dice la gente, y si hoy me levanté con el pie derecho, fue casual. Para Jesús expresa que el encontrarse el tesoro fue totalmente casual. No lo estaba buscando el hombre, no lo estaba buscando. Ahora, ¿quién ha soñado que se encuentra dinero? ¿Quién ha soñado? Yo sí. Pero yo le digo a mi esposa que ya he llegado a un punto en el cual razono hasta en mis pensamientos que no es cierto, es un sueño, y me despierto. No puede ser verdad esto, ni compro, ni me encuentro nunca nada, así es que, y me despierto inmediatamente. Ya ves, era sueño, Josué, ya, duérmete a dormir. Ahora, imagínese de qué valor era el tesoro que la actitud del que lo encuentra dice que es gozoso va. Versículo número 44 dice, el cual un hombre halla, dice, y lo esconde de nuevo. Aquí no se trata de la legalidad, no se trata de la moral. Aquí simplemente Jesús quiere llamar la atención de la actitud del hombre cuando encuentra algo muy preciado. Y que Jesús está diciendo que el tesoro es el reino. No nos está diciendo que la salvación es por obras, Usted va a encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cierta tensión en frases, en pensamientos, pero a esa tensión le llaman dialéctica, la lucha de contrarios o aparentes contrarios. Pero esa dialéctica o esa lucha o esa tensión tiene que llegar a una síntesis, a un acuerdo. Y el que expresa, el que nos ayuda a entender mejor la síntesis es Jesús. Porque algunos dicen, no es que la ley, no es que la gracia. Mira Jesús. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué enseña con sus palabras Jesús? ¿Qué enseña con su actitud Jesús? Este pasaje no nos habla de que el reino de los cielos se recibe por obras. Este pasaje nos señala la actitud del hombre cuando encuentra el reino.
¿Cuál debe ser la actitud de aquel que encuentre el reino de Dios? Porque es un tesoro. Porque no hizo nada para recibirlo. Porque no hizo nada para tenerlo. No trabajó. El tesoro trabajó por él. Anduvo indagando, anduvo buscando. No, se lo encontró. Pero una vez que lo encuentra, su actitud es de gozo. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello. Gozoso. Gozoso por haber encontrado algo que en su vida se imaginó encontrar. Que nunca pensó que pudiera encontrar. ¿Cuál es nuestra actitud cuando servimos a Dios? Es decir, ¿qué hay en nuestro corazón cuando servimos a Dios? En las cosas de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos. Sabemos que cumplir la ley no nos salva, pero la expresión de los mandamientos de Dios son una evidencia de la salvación. Mire, por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 20. Muchos tristemente han pensado que antes Dios salvaba por la ley, que los 10 mandamientos fueron dados para que la gente se salvara por ellos antes de Jesús. Pero Pablo dice, si la ley salva, por demás murió Cristo, pues la gente se puede salvar por la ley. ¿Para qué vino Jesús? Pero los 10 mandamientos no son el camino para la salvación, sino son la expresión de la salvación. Capítulo 20 de Éxodo dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Fíjese lo que dice, y cómo se expresa Dios de sí mismo a su pueblo, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, vayamos a ese pensar y recordar, no vaya al pasaje, a recordar cómo sacó Dios a su pueblo de Egipto. ¿Qué hubo? Primero 10 plagas, ¿no? Y en cada una de esas 10 plagas, Dios guardó a su pueblo. Después de esas 10 plagas, ¿verdad? Una plaga más es la plaga de ¿qué? De la muerte de los primogénitos. Y ahí se instituye, ¿verdad? La Pascua, el Cordero Pascual. Cuando Juan el Bautista dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una referencia a la Pascua. Ahí está el Cordero Pascual, el Cordero que Dios ha provisto para el perdón de pecados del mundo. Entonces la Pascua es un símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el cordero que habrían de utilizar para la Pascua debería ser de cierta edad, sin defecto, sin mancha, no enfermo, ni una quebradita, lo mejor de lo mejor, el primogénito. Y tenían que ofrecerlo todos en su casa. Y comerlo de pie, ¿verdad? Ceñidos sus lomos, decir listos, porque terminando de cenar y al siguiente día iban a salir de Egipto. Y entonces cuando Dios dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres, yo te redimí. Yo te redimí. ¿Qué es la redención? La palabra redención proviene del sentido de una persona que compra a otra que está en esclavitud, que rescata a otra que está en esclavitud. Esa es redención. Esa es redención. Cuando una persona en la antigüedad, ¿verdad?, a causa de sus grandes deudas, llegó un momento en el cual no podía pagarle a su acreedor, tenía que darse a sí mismo y a su propia familia, incluso para tratar de pagar la deuda, y se hacían esclavos. Y claro que para que no hubiera un abuso, el Señor en la ley de Moisés puso leyes
como la del jubileo, que después de que en el año 50 se daba libertad. Y por eso cuando Jesús dice, he aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos. A predicar, dice, el año agradable del Señor. O sea, Jesús está diciendo el año del jubileo. El año o el momento, la etapa, la época, dicen el león o el curso del tiempo, la parte del tiempo que ahora es para salvación. He venido a proclamar libertad a los cautivos. ¿Sí? Entonces cuando Dios dice que te rescaté, saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres, yo te redimí, yo te compré, te he hecho ahora libre. Y por cuanto eres libre, entonces le da mandamientos. Y los mandamientos son una expresión de su libertad. No son una imposición, son una expresión de la libertad. Y por eso terminan en no tendrás, no te harás, y no son una orden, son una consecuencia. Fíjese, muchas veces se ven, ¿verdad? Como que es una orden, no, es que Dios me está ordenando. No, cuando usted es libre, cuando el pueblo ha sido libre de Egipto, de la casa de servidumbre, entonces ahora la consecuencia de esa libertad es que no se hará dioses ajenos. No se inclinará a ellas porque ha sido libre. ¿No dijo Jesús? Si el Hijo libertare, pues van a tener que tener mucha fuerza de voluntad. Pues van a tener que, si el Hijo libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Entonces ya no es un esfuerzo por querer ser como Cristo, sino que cuando hemos experimentado la libertad, ¿qué pasa? La consecuencia del vivir en esa libertad es la expresión o el hacer las cosas que a Dios le agradan. Ya no estoy esforzándome por querer agradar a Dios, sino por cuanto yo estoy en comunión con Dios, Dios me ha hecho libre, vivo en comunión con el Espíritu Santo, ya no estoy tratando de ser como Jesús, sino que es la vida de Jesús en mí, la vida de Cristo en mí. Y esta, hermanos, aunque parece muy simple, es la situación, es la respuesta y la solución más difícil para el cristiano. Porque la vida de Cristo en mí implica que yo le entregue la mía a Él. Y ese es el problema. Decía un amigo, disculpe la expresión, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahí es lo difícil porque constantemente el ser humano lucha con su yo, con su egoísmo, con querer hacer las cosas a su manera. Y por lo tanto no vive en la libertad. Por tanto es idólatra, por tanto es ladrón, por tanto es adúltero, por tanto profana el día del Señor, le roba al Señor. ¿Por qué? Porque no está la vida de Cristo en él. Y no significa necesariamente que no sea cristiano, sino que la vida de Cristo en él significa la vida llena del Espíritu Santo. Y cuando una persona no se llena del Espíritu Santo, y la implicación es como un velero que simplemente acomoda sus velas en la dirección del viento, pues no puede ser guiado por Dios. Es guiado por sus deseos, es guiado por sus anhelos, es guiado por su soberbia, es guiado por su avaricia. Y por eso nos cuesta a veces como cristianos tantas cosas. ¿Por qué nos cuesta servir a Dios? Porque no está la vida de Cristo en nosotros. Y en la parábola de el tesoro escondido, eso expresa la importancia de la entrega del ser a Cristo. Y la entrega de ser implica una entrega total. No podemos andar a medias tintas. No podemos decir, bueno, soy cristiano en estas cosas.
Soy cristiano. ¿Y cómo? Pues ahí traigo en el carro, traigo el pescadito. Ay, pensé que eras Piscis. No, soy cristiano. Traigo en el carro el pescadito. Mira, mi Biblia. Mira, oro. Mira, voy el domingo a la iglesia. Pero cuando se trata de cosas en las cuales nos duele, como la familia, como nuestro carácter, como las cosas materiales, ahí decimos, pues sí soy cristiano, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Sí soy cristiano, pero no soy fanático. Eso es el fanatismo. Confundimos la entrega total a Cristo con fanatismo. Es muy distinto. El fanatismo a la entrega total a Cristo es muy distinto. El fanatismo es aquel que impone su manera de pensar a los demás. Y Cristo nunca fue fanático, pero Él se entregó al Padre. Él vivía en concordancia directa con la voluntad del Padre porque Él vivía entregado al Padre. ¿Por qué Jesús siempre estaba orando? Se ha puesto a pensar en... El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús oraba y oraba y oraba y oraba. ¿Qué significa? ¿Que el cristiano siempre debe estar de rodillas encerrado en su cuarto? No. Es la actitud. Jesús tenía una actitud de sumisión, de humildad al Padre. Y por lo tanto, por eso, cuando el Padre le dice, ve a la cruz, Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué? Pero hágase tu voluntad. Si no, lo que tú quieras, Señor. La parábola entonces del tesoro escondido nos va a enseñar o a enfatizar el valor del reino, hablando de un tesoro, y la actitud del que encuentra el reino. Y la actitud del que encuentra el reino debe ser una actitud de entrega total, porque he entendido que el reino vale. El reino lo vale. Hermanos, yo me he puesto a pensar a veces por qué somos como cristianos, voy a hablar de manera general, pero como cristianos somos, o sea, hace un momento esa manera de medias tintas. Para unas cosas sí somos cristianos y para otras no somos cristianos, porque no nos hemos puesto a pensar que realmente el reino vale. Porque realmente le damos más valor a nuestra familia, a nuestros deseos, a nuestra comodidad, a nuestras cosas, a nuestra vida material, pero no al reino. Y Jesús no pide que me des la mitad de tu vida. Jesús no pide que, nada más le des tus pensamientos. Que Jesús le des 2 horas el domingo. Jesús te pide todo o nada. ¿Y por qué Jesús pide todo o nada? Qué exigente me salió Jesús. Primera de Juan. Capítulo 4, verso 19. Primera de Juan 4, 19. ¿Por qué Jesús es tan exigente? ¿Por qué Jesús me pide todo? No vino a salvarme, no vino a bendecirme, no vino a cumplir mis sueños. Porque mucha gente tiene esa imagen del evangelio, hermanos. Mucha gente tiene esa imagen de que ven a Cristo y se resolverán todos tus problemas. Jesús vino a resolver tus problemas. Jesús murió para resolver tus problemas. Jesús vino para que no te enfermaras, para que no sufrieras. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, pero confunden la vida abundante con una vida de éxito burgués, con una vida de éxito empresarial, con una vida de éxito familiar, económico. Jesús nunca habló de eso. Jesús habló del dinero, pero casualmente cada vez que Jesús habló del dinero, dijo, qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. ¿Por qué? Dice, porque pues ellos están ocupados en sus riquezas.
¿Qué dice 1 Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A ver, ahí va. ¿Por qué Jesús me pide, me exige, reclama para sí, pero no un reclamo, no se imagine usted a don Jesús y dice, dámelo y a la fuerza? No, no. Sino que Jesús pide lo mismo que dio. ¿Qué es el amor? Quiero que usted me... ¿Qué es el amor? Ah, caray. Se lo voy a definir en una cosa. Es la entrega del ser. La entrega total. Jesús amó al mundo. El Padre amó al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entrega. El amor es entrega. Y casualmente Juan dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. O sea, si Él se entregó, ¿qué es lo que pide de mí? ¿Que yo qué? Me entregue. Sí te amo, Señor. ¿Qué dijo Pedro? Le preguntó el Señor a Pedro, después de que lo negó 3 veces, porque antes Pedro muy salsa, ¿verdad? Decía, yo iré contigo hasta la muerte. Y no juzgamos a Pedro porque nosotros también somos Pedro. Señor, yo te amo. Dame tu tiempo. Pues cuando tenga chance, Señor. Si tengo chance, te sirvo. Señor, yo te amo. Yo amo mucho al Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Cantamos, ¿verdad? Muy bonito himno. Pero ya cuando hablamos de ponerlo así como que, a ver, ¿entiendes lo que cantas? Dice, cerca de ti yo quiero estar. ¿Qué más? Para hacer tu voluntad y aprender de ti. Quiero ser un reflejo. Fíjense lo que dice. Quiero ser un reflejo de... ¿Cómo fue el amor de Cristo? Hay a medias. Hay así como que queriendo y no queriendo. Jesús dijo, pues, entrego mi vida, pero... Señor, si queremos ser un reflejo del amor de Dios, implica entregar todo. Implica poner en disposición o en las manos de Dios todo. Implica mi vida, mi familia, mi dinero, mi casa, mi carro, todo al servicio del Señor. El verdadero amor es entrega. Y no que ahorita le voy a pedir, a ver, ¿cuántos tienen aquí 5,000 pesos? O tráigame las llaves de su carro. No, no le voy a decir eso. Ese no es lo que le voy a hacer. No le voy a pedir aquí una ofrenda extra. Nada. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Y cuál es nuestra manera de actuar ante las cosas que Dios nos pide? Y muchas veces ante las cosas que Dios nos pide ponemos muchas excusas. Ponemos muchas excusas. Y no podemos decir que necesariamente amamos a Jesús porque dice, nosotros le amamos a Él, decir, en el mismo carácter, en consonancia con la expresión del amor de Cristo, nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es así como Él nos amó, nosotros debemos amarle. Y el amor de Jesús implicó su entrega, implicó su vida, implicó su voluntad, implicó su sufrimiento, implicó su esfuerzo, implicó muchas cosas, hermanos. Pero a veces ese canto que decimos, amémonos de corazón, no de labios solamente, a veces pareciera que sí se nos hace realidad. En nosotros mismos, como cristianos, estamos viviendo un tiempo en el cual, hermanos, amamos, pero no en verdad. No sabemos lo que es el amor porque no hay entrega. No nos entregamos. Y Jesús nos invita con esta parábola, hermanos, a tener la actitud que tiene un hombre que encuentra un tesoro. Fíjese. Capítulo 13, volvamos a Mateo capítulo 13, verso 44. Hermanos, disculpen, pero no traigo reloj. Así es que no respondo. ¿Cuál es la actitud del hombre?
Cuando encuentra el tesoro, lo esconde nuevamente, dice, y gozoso por ello. Fíjese cómo gozoso. No, regañadientes, ay no. Ahora voy a tener que vender todo lo que tengo. Ay, Dios. Ay, no. ¿Cuál es la actitud? ¿Gozoso? O, ay, qué flojera andar vendiendo las cosas por ese tesoro, ¿no? Es ilógico, ¿no? Sería ilógico que una persona que encuentra un tesoro y que entiende que lo que ha encontrado vale más que todo lo que tiene. El reino de los cielos vale más que todo lo que usted y yo tenemos en la vida, hermanos, y podríamos aspirar a tener. El problema es que no se lo ponemos en disposición al Señor. El problema es que pensamos que lo que tenemos vale más. Que darle nuestra vida al Señor es perder el tiempo. Que darle todo lo que somos al Señor es... Ay, no. Es muy extremo eso. Yo no soy un cristiano extremo. Yo, equilibrado. Imagínese si usted y yo le decimos eso a los cristianos de China. Es bien fácil hablar desde nuestra comodidad, ¿no? Es fácil decir que el cristianismo o ser cristiano, que el evangelio es la respuesta a todas nuestras necesidades físicas y materiales y de dinero. Dígale eso a los de China, a ver qué le dicen. Los de China van a decir, a ver, espérate, aquí por ser cristiano, por traer la Biblia, por ir a la iglesia. Fíjese, estaba leyendo hace poco y no sé si los mandé al grupo de WhatsApp, pero hay una nota periodística donde decía que por ir, o sea, que todos los habitantes chinos les dan y les quitan puntos, como en Soriana. Bueno, en Soriana no le quitan según le dan, ¿verdad? Pero entre más compre, más puntos le dan. Entonces, tienen puntos sociales, de apoyos sociales. Por ir a la iglesia les restan puntos para apoyos sociales. Por ir a la iglesia. ¿Cómo nos iría en China? Algunos de nosotros. Ay, no, mejor no voy a la iglesia. No. Luego AMLO no me manda, ¿verdad? Pero en China sí es. En Afganistán, hermanos, nada más les cortan la cabeza. Nada más. Nada más. ¿Usted cree que esos cristianos le dieron más valor al reino? Claro. Ellos dijeron, vale más. Vale más. Entonces yo creo que si nos ponemos en perspectiva con lo que dice realmente el evangelio, con cómo están viviendo todos los cristianos el evangelio, hermanos, usted y yo, y estamos en la gloria, y con lo que a veces se nos pide que hagamos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el pastor es muy autoritativo. Soy el menos autoritario, hermanos. Soy el menos autoritario. Nunca le exijo cosas. ¿Alguien le ha exigido algo aquí? Levante su mano para que me desmienta aquí. Y pueden venir, a ninguno le he exigido nada. Para ser cristiano, para subir a dirigir, para tocar, para enseñar, nunca le he exigido nada. No, es que tiene que esto. Nada. Pero aún así, el problema que a veces tenemos como cristianos es que vemos el reino como comparado, no lo decimos abiertamente, pero en nuestra actitud comparamos al reino de menos valor que lo que Dios nos ha dado. Y la actitud de este hombre es que cuando ve que encuentra el tesoro escondido, lo vuelve a esconder y gozoso va por ello y vende todo lo que tiene. Gozoso por ello, dice, va y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo. O sea, él hizo cálculos. Y dijo, no, soy muy pobre, es muy poco lo que tengo, soy muy... vale la pena. A lo mejor, hermanos, dicen por ahí que cuando te venden, ¿qué?
compra, ¿verdad? Y cuando te compran, vende. ¿Qué significa? Que hay una tendencia a que una persona, cuando uno le está vendiendo, va a estar más bajo, muchas veces, ¿verdad?, del precio real. Y cuando tú vas a vender, no lo vas a vender al precio real. Cuando anda surgido, ¿verdad?, cuando usted tiene una urgencia económica, su casa, si valía $1,000,000, no le van a dar $1,000,000. ¿Cuánto le van a dar? 500,000 pesos. $500,000 tal vez. ¿Cuánto cree que le pudieron haber dado por lo que tenía? ¿Por qué le urgía? ¿Qué le urgía? Mucho menos de lo que valía, pero él dijo, aún así, el tesoro lo vale. El tesoro lo vale. La actitud de este hombre entonces es un hombre que entrega todo lo que tiene y lo que es por causa del reino. Y aquí es donde viene esa pregunta en la cual usted y yo somos comprometidos. ¿Cuál es nuestra actitud al reino de Dios? Hablando de nuestra familia en comparación con nuestra familia, hablando en comparación con nuestros dones, nuestros talentos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras cosas, que muchas veces, hermanos, le ponemos más alto valor a lo que somos, a lo que tenemos, que al reino de Dios. Siendo sinceros, eso pasa. Eso pasa. Que muchas veces nuestra actitud es que, no, pues, si las cosas se acomodan a mi favor, voy a la iglesia. No, pues, hoy no tengo chance. No estoy diciendo que usted sea un masoquista, no estoy diciendo eso. Que usted, si está enfermo, a fuerzas tenga que venir. No, la actitud que tenemos. ¿Cuál es nuestra actitud? Cuando, por ejemplo, un joven se ha dado cuenta, ¿no? Cuando un joven le queda, hemos sabido de historias de niños, de jóvenes que no tienen para llegar a la escuela los medios, pero sabe que lo vale. ¿Qué hace ese niño? ¿Qué hace ese joven? Camina. Hemos sabido de historias de niños que caminan hasta 3 horas por ir a la escuela, en las sierras de México, en los lugares más recónditos. Caminan, van, porque dicen, lo vale. ¿Usted cree que el reino no valga más que la mejor educación? Y porque a veces tomamos actitudes en las cuales decimos, si tengo chance, si puedo voy. Si no, pues yo iba a tales horas. Yo tan temprano no, hermanos, se los he mencionado antes. Cuando regresamos de la pandemia, iniciamos a las 9, ¿se acuerdan? Iniciamos a las 9. Y a muchos se nos hizo, incluso yo, para mí, pues, a las 9, Josué, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre a las 9 de la mañana? Pero veo a mi vecino y a mi vecina a las 7, a las 8. Allá va. Y digo, bueno, y algunos como decíamos, nosotros tenemos la verdad, tenemos el tesoro y no le damos el valor. No le damos a veces el valor. Si nos ponemos en perspectiva y en comparación con los otros, hermanos, a veces no le damos el valor. Porque vale más a veces nuestros deseos, nuestros anhelos. Y todo eso, hermanos, cuando vale más lo que nosotros somos, no es amor. A eso es lo que yo quiero llegar en este momento con usted. No podemos decir que amamos a Dios si no nos entregamos como Cristo se entregó. Así de simple. Ay, pastor, qué drástico. A mí me ha llamado muchas veces el Señor la atención con eso. La palabra me ha hablado a mí muchas veces, de tiempo atrás me ha hablado el Señor con eso. No, me ha dicho el Señor, ¿me amas? Como a Pedro. Señor, pues tú sabes que te aprecio. Y el Señor, ¿me amas incondicionalmente, Pedro? Señor, tú sabes que te aprecio. Ya, más mesurado Pedro, ¿verdad? Porque anteriormente,
Le ha dicho, yo iré contigo hasta la muerte, y pues nada más puras llamaradas de petate. Pero ya cuando la tercera vez le pregunta, Señor, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Hermanos, no significa eso necesariamente que entonces Pedro ya no se esforzó, al contrario. La tradición nos dice que Pedro murió crucificado de cabeza. O sea, sí terminó amando al Señor. Pero ¿sabe por qué a veces no amamos al Señor? Con entrega. Porque no vivimos en la llenura del Espíritu Santo. Así de simple. Porque no nos entregamos. Lo único que pide el Señor es entrégate. Señor, es que yo quisiera cumplir con tus mandamientos. Es que yo quisiera ser un hombre de poder. Yo quiero que tú me uses. Y el Señor dice, pues entrégate. ¿Quieres que yo te use? Entrégate. Ahora, ¿qué es ser usado por Dios? Muchos imaginan, ¡oh, multitudes! Hacer la voluntad. Es hacer la voluntad de Cristo. Nos cuesta hacer la voluntad de Cristo porque no nos entregamos. Nos cuesta cumplir sus mandamientos porque no vivimos en la libertad del Espíritu Santo. Porque aún vivimos como el pueblo de Israel cuando está en el desierto, aún vivía pensando en las ollas de carne, pensando en que estaban mejor allá. Fíjense nada más que a veces como cristianos pensamos, ¿qué necesidad tengo de estar yo, limitando mis actitudes, limitando mi manera de ser, limitando mis necesidades? Si pudiera estar en la gloria. Y dice el Señor, sí, pero allá eras esclavo, ahora eres libre. ¿Cómo vas a comparar la esclavitud con la libertad, hermano? ¿Se puede comparar y puede decir, estaba mejor de esclavo? ¿Se puede? ¿Qué precio le da usted a la libertad? De elegir. Pero a veces el ser humano está tan acostumbrado a ser esclavo que cuando se le es libre está como una imagen, ¿verdad? Hay una pintura de un afroamericano que está, ¿y ahora qué sigue? ¿Por qué? Porque como cristianos a veces preferimos que nos dominen. A veces como cristianos preferimos un pastor mandón que nos diga qué tenemos que hacer. Que hasta le diga a los jóvenes si deben tener novio o no, y con quién pueden andar y con quién no pueden andar. Porque aquí yo soy la autoridad. Eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña a dirigir, a aconsejar en el temor del Señor. A veces queremos un pastor que nos diga que el que no diezme se va a ir al infierno. A veces queremos un pastor que nos diga que el que no venga a la iglesia está en pecado. Y que si usted se pone cubrebocas, no confía en el cuidado de Dios. No. La Biblia nos enseña eso. El Señor nos quiere llevar a obedecerlo, pero en amor, en entrega. Jesús, hermanos, dice, yo estoy, y se lo voy a recalcar cada vez que pueda, yo estoy a la puerta y llamo. Y cada vez que usted sabe que no está haciendo lo que Dios quiere que haga, Él está llamando a su puerta y no le va a tumbar la puerta. Y no le va a enfermar un hijo. Y no le va a quitar sus bienes materiales. Él le va a estar tocando. Y no le va a dar cosas malas. No le va a cortar la mano como, qué padre, dice. Qué padre, a ver si Liam ahorita me quita 5 pesos de la bolsa de su mamá, no le voy a cortar la mano. ¡Vámonos! Por ladrón. ¿Qué padre haría eso? Inhumano. Tal vez lo corregiría y le dije, hijito, eso no se hace y tenga su baracito, ¿verdad? Pero a veces hay gente que así piensa. Hay cristianos y pastores que así enseñan. Que cuando usted no cumple la voluntad del Señor, el Señor lo va a castigar. Y más vale que cumpla, porque si no, Dios lo castiga. No, hermano.
El Señor nos invita a amarlo como Él nos amó. El Señor nos invita a entregarnos como Él se entregó. Entréguele su corazón. Cuando usted le entregue su corazón al Señor, de manera gozosa, porque dice, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. La actitud del hombre sabía, no, ya la hice. ¿Qué tengo? Mis casas, mis chivas, mis vacas, todo, vámonos. Encontré un tesoro. La actitud del hombre. Hermano, Dios quiere encontrar en nosotros esa actitud para poder vivir el reino, para poder vivir la vida que Dios quiere, para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Dios propiamente no quiere que seas feliz, y no es porque Él quiera que seas triste o seas miserable. Pero muchos piensan que Dios quiere que seas feliz. La felicidad es muy relativa, hermanos. A algunos les hace feliz hacerle daño a los otros. Así es que, ¿Dios quiere que seas feliz? La felicidad es relativa. ¿Sí me explico? Dios quiere que tengas vida en abundancia. Muchos equiparan la vida en abundancia con la felicidad. No. Porque lo que te hace feliz a ti no le hace feliz al otro. Dios lo que quiere es llenarte del gozo del Espíritu Santo. Vivir una vida plena, una calidad de vida en la cual conozcas a Cristo. ¿Y cuál es el mayor gozo que el cristiano puede tener, hermanos? ¿Cuál es? Si dice usted tener hijos, algunos no quieren tener hijos, por eso le digo, no se trata en cosas, no se trata de cosas, se trata de comunión con Cristo. ¿Qué es lo que le da mayor gozo a la vida del cristiano? La comunión con el amado. ¿Qué es lo que le da mayor gozo a la esposa cuando ama a su esposo? El amor del amado. Así estoy viviendo una casita de un cuartito de 4x4. Pero si el amado la ama y ella se siente amada por el amado, ¿no es feliz? ¿No vive plenamente? ¿No es plena? Igual un hombre que se entrega por su esposa, ¿qué es lo que le hace más feliz? Las de harina, bien redonditas, con mantequilla. Dice Julio que sí. Pero no es eso en sí. ¿Verdad que no es eso, Julio? Es el hecho de la expresión del amor de la amada. No son las tortillas en sí, es la expresión. ¿Cierto o no, hermanos? Y cuando una persona ama, pues le hace tortillas.